A comienzos de octubre de 1795, París empezó a oler a pólvora antes incluso de que sonaran los primeros disparos. Los monárquicos, con el conde de Artois en la cabeza de sus fantasías de restauración, se agitaron como una marea impaciente y la capital comenzó a descomponerse bajo ese viento áspero de revuelta. Por la mañana, el aire ya traía rumores de insurrección. Por la tarde, la ciudad entera parecía contener el aliento. Contra la Convención y contra Barras, que presidía el desastre con el rostro cada vez más desencajado, la amenaza crecía a ojos vista. Cuando Marianne supo que los rebeldes gritaban que ya no reconocían la autoridad del gobierno, se quedó horrorizada. ¡Miserable! ¡Nos van a masacrar! ¡Dios mío! ¿Cuándo dejaré de ver sangre? En aquel París convulso, Barras ya no sabía dónde acudir. Y entonces, como ocurre en tantas tragedias de salón y estado, el poder recurrió al azar disfrazado de providencia. Fue nombrado jefe del ejército de la patria, con la misión de devolver el orden, cueste lo que cueste. Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Pues aquí seguimos tú y yo en nuestra investigación sobre una de las videntes más fantásticas de la Revolución Francesa, de la era del terror y de ahora de la era del directorio francés. Estamos un 4 de octubre hoy de 1795. Napoleón Bonaparte asistía tranquilamente a una función en el Teatro Feydeau, cuando la ciudad empezó a hervir a su alrededor. Los monárquicos recorrían las calles entre gritos, amenazas y peligro. Bueno, y el joven general, olfateando, ¿no?, este peligro en vociferaciones, decidió salir a reconocer el terreno. Sus pasos lo llevaron hasta el cuartel general de la Convención, donde Barras y los demás se secaban el sudor con la desesperación de quienes ya han probado todos los remedios y ninguno sirve. Necesitaban a alguien de inmediato. Alguien que sea brillante, un hombre brillante, un estratega, preferiblemente un artillero, alguien capaz de aplastar la revuelta sin titubeos. Y entonces, al levantar la vista, Barras vio la respuesta frente a él. Napoleón Bonaparte, el general Bonaparte. Recordó en este instante
el apodo que ya corría entre los soldados desde el sitio de Tolón 2 años antes. Recordó cómo lo llamaban aquellos hombres que habían visto de cerca su obstinación feroz y su talento para el fuego. ¡Capitán Canón! Barras no perdió un segundo. Necesito una espada y la mejor. Vino a decir, en esencia, necesito un soldado y el mejor de todos. Si aceptas, te nombraré mi lugarteniente. Tienes 3 minutos para decidir. El joven general comprendió al instante la magnitud de aquella ocasión. Tenía delante una puerta abierta de par en par, y él jamás había sido de dejar escapar una ventaja así. «Acepto», respondió sin rodeos, con ese aplomo seco que más tarde usaría en sus campañas. «Pero quiero vía libre. Nadie desafía mi mando». «Y Barras, tienes mi palabra». Con la situación evaluada en un solo vistazo, Bonaparte entendió que solo el cañón podía quebrar el ímpetu monárquico. Reunió a sus hombres con rapidez, entre ellos al 21º Regimiento de Cazadores a Caballo. Al frente marchaba un oficial alto, delgado, de cabellos oscuros y porte altivo. Murat, jefe del escuadrón, a sus órdenes, general. Bonaparte no se entretuvo. Murat, no hay un segundo a perder. Supongo que conoces la llanura de Soblons. Y sin darle tiempo siquiera a responder, añadió: ahí están almacenados 40 cañones. Los necesito de inmediato. ¿Me oyes? De inmediato. Lleva 200 hombres y tráemelos, cueste lo que cueste. El escuadrón partió a galope. Al amanecer, bajo un cielo sucio y gris, comenzaron las primeras escaramuzas en la rue Saint-Honoré. Monárquicos y convencionales se lanzaron unos contra otros en feroces duelos de sables. Napoleón estaba en todas partes a la vez. Gritaba órdenes, espoleaba a sus soldados, sostenía el combate con una energía casi feroz. El polvo negro de la pólvora le manchaba el rostro. Montado a caballo, pequeño, gris y cubierto de suciedad, parecía más un demonio salido del humo que un hombre, la verdad. Por la tarde llegaron los cañones de Murat y entonces la batalla cambió de rostro. Colocados con habilidad en puntos estratégicos, comenzaron a rugir con una violencia despiadada. Las bocas abiertas escupían balas encendidas y aquello se convirtió en una estampida sangrienta. Por todas partes había ruido, furia, humo, sangre. Cerca del Pont Neuf, una barricada fue arrasada a bayonetazos. En medio de la confusión, el capitán Canón sintió como si su montura cedía bajo él. ¡Maldita sea!, rugió. Saltó al suelo con rapidez y siguió luchando a pie, espada a mano, exhausto pero preciso, cortando y abriéndose paso con una furia casi salvaje. Los monárquicos finalmente, desbordados, retrocedieron hacia la iglesia de Saint-Roch, y fue entonces cuando el estruendo de la artillería volvió a sacudir la calle con toda la fuerza. Durante 2 horas, la ciudad entera pareció devorada por el fragor de los disparos.
los gritos de dolor y los gemidos de los heridos. Al terminar la jornada, la rebelión estaba sofocada y el suelo cubierto de cadáveres. 300 hombres habían quedado ahí. En el cuartel general de la convención, el capitán Canón fue recibido como un héroe. Las ovaciones cayeron sobre él una tras otra. Y Barras, inclinándose hacia su oído, le susurró: General, su fortuna está hecha. Pocos días después, Napoleón Bonaparte fue nombrado general de división y el 26 de octubre de 1795, comandante del Ejército del Interior. Y la pregunta que no quiere callar: ¿había Marianne visto algo parecido en sus cartas, sus lecturas astrológicas, durante esos meses anteriores, cuando el tal capitán Canón se había burlado de sus pronósticos entre copas y murmullos de salón? Tal vez no con el nombre de Vendémiaire todavía pronunciado, pero sí con esa sombra de futuro que se le dibujaba siempre en el oro y el fuego. Con aquel golpe de genio, el joven general no solo se salvó de la irrelevancia, se coló de un salto en el corazón de la historia de Francia, como si la pólvora misma le hubiera abierto la puerta. Los monárquicos rabiosos y heridos intentaron bajarle el tono con una etiqueta cargada de desprecio. Lo llamaron General Vendémiaire, como si con un mote pudieran transformar una victoria en una humillación efímera. Él, en cambio, tomó la palabra como si fuera una medalla. Conservo ese título, sentenció, con esa calma glacial que ya empezaba a ser su marca de la casa. En el futuro será el primero de mis motivos de orgullo. La convención, exhausta de sí misma, abrió paso al directorio y el capitán Canón ya podía caminar por París sin tener que vigilar constantemente la sombra de la guillotina detrás de cada esquina. En aras de la participación, el nuevo régimen decretó una amnistía general. La ciudad necesitaba un poco de teatro, así que la Plaza de la Revolución, empapada de sangre durante años, porque ahí se quedaba la guillotina, ¿te acuerdas?, cambió de nombre. Se convirtió en Place de la Concorde, como si lavar el nombre sirviera para borrar lo que había pasado. Se proclamó una nueva constitución con un poder legislativo y un poder ejecutivo, claramente separados, como si esa división pudiera evitar el caos. En el fondo ya formaba parte del ADN de la République, ¿no? De la République. El poder legislativo se dividió en dos cámaras: el Consejo de los 500, encargado de proponer las leyes, y el Consejo de los Ancianos, llamado así porque sus miembros debían ser mayores de 40 años, como si la edad sola pudiera garantizar la sabiduría, ¿verdad? El poder ejecutivo, por su parte, se confió a 5 directores elegidos entre el universo político parisino
y renovados parcialmente por sorteo cada año, como si el azar pudiera medir el equilibrio de la ambición. Obviamente, nuestro querido Barra, el maestro del oportunismo, fue uno de los primeros en instalarse en esa silla de director, mirando el poder con expresión de actor que se siente en el escenario, pero no del todo seguro de la duración de la representación. Todo eso no significa nada para mí, comentó Marianne una noche durante la vigilia, con Flammarion sentado frente a ella, con los ojos ya acostumbrados a la penumbra y al humo de la cera. Acabarán devorándose entre ellos, como siempre hace toda bestia encerrada en un círculo de oro. Ya verás que el capitán Canón no se quedará de brazos cruzados. Conseguirá hacer que se ponga de acuerdo y que se confíen en él. Ese generalito con su mirada de adolescente ambicioso, será el que saque partido de la fricción de los demás. ¿Estás segura, mademoiselle?, preguntó Flammarion, con la cautela de quien aún duda de que el futuro pueda leerse en cartas de tanto oro y tan poco consentimiento. ¡Por supuesto! le respondió Lenormand, con una convicción que solo el tiempo tendría la impertinencia de discutir. Todavía no han empezado a hablar de él, más que entre susurros, mon cher, pero ya he visto sus cartas, ya he visto sus caminos. ¿No te acuerdas tú cómo se me fue de aquí riéndose de mis oráculos, convencido de que todo era un juego de salón? Pues escúchame bien, porque esas palabras son proféticas. Este generalito no será un episodio más de la historia. Será el grande de los grandes, Flammarion. Y vamos a este invierno trastermidor, ¿no?, que había sido el más cruel que París recordaba en décadas. El frío no solo había paralizado las calles, sino el corazón mismo de la ciudad. El Sena se había congelado por completo, como te había comentado en episodios anteriores, ¿no?, cortando la principal vía de abastecimiento de la capital. Con los barcos clavados en el hielo, los almacenes se vaciaron y pronto las tiendas quedaron desiertas. Los puestos estaban vacíos, así como los escaparates. Por las mañanas, cientos de personas formaban largas colas ante las panaderías, esperando en vano una porción de ese pan que apenas merecía el nombre. Una mezcla grisácea de habas, castañas y salvado, más propensa a enfermar que a saciar el hambre. Los ricos, desde sus carruajes abrigados, podían sortear la crisis comprando en el mercado negro, donde sus provisiones llegaban a precios exorbitantes. Para que tengas una idea, una simple col costaba 8 francos, cuando antes valía 8 céntimos. ¡No! Ese hielo no solo detuvo el tráfico fluvial, pero, claro, detuvo la vida misma de París. Quienes aún tenían algo de dinero escapaban los fines de semana hacia el campo, buscando en las aldeas cercanas lo que ya no se vendía en la ciudad. Pero los demás, los que no tenían nada, pobres, deambulaban por las calles harapientos con las manos extendidas y el estómago encogido, o simplemente morían, convertidos en sombras más entre la multitud indiferente. Para colmo, la moneda perdía valor a lo largo de cada hora.
Los asignados emitidos desde el comienzo de la revolución se devaluaban sin pausa hasta convertirse en papel sin valor. Nadie quería ya esta moneda de pacotilla, que ya no compraba ni un mendrugo de pan. El franco apareció oficialmente el 7 de abril de 1795, intentando restaurar un poco de orden en un caos económico que ya parecía sin remedio. Pero, bueno, no solucionó de inmediato, ¿no? Francia estaba en un momento de hiato después de la caída de Robespierre, y es obvio que las cosas no serían arregladas de un día para el otro. Al contrario de la realidad helada que vivía la calle, tú y yo ya sabemos que nuestra querida Marianne, por primera vez desde hacía muchísimo tiempo, no sufría por la escasez. Su despacho nunca había estado tan abarrotado de clientes. El mercado negro y el hambre, claro, empujaban a la gente a buscar certezas. Y la publicidad viviente de nuestra influencer del momento, Madame Tallien, multiplicaban las citas. Teresa Cabarrud, nuestra querida Madame Tallien, estaba tan fascinada con las predicciones de su clarividente que no podía dejar de hablar de ellas. En cada recepción, entre copas y risas forzadas que hacía la gente, sacaba a la colación el nombre de aquella extraordinaria mujer que había conocido en la prisión de la Force, como que muestra un tesoro recién hallado. Su entusiasmo era contagioso. Cada vez que mencionaba a Marianne, un nuevo grupo de curiosos se formaba alrededor de la vidente, dispuesta a pagar por un atismo de futuro en medio de este invierno que devoraba vidas. En aquel entonces, Rose Joséphine de Bournay, la creole de Martinique, mientras compartía los favores de Barras con su amiga, estaba perdidamente enamorado del general Lazare Roche, un hombre alto, robusto y musculoso, con una mirada que hacía suspirar a cualquiera por todas las bellezas que había conocido. Encarcelada en la prisión de Carmen junto a Joséphine, vivieron un breve y apasionado romance que la futura emperatriz no quería que terminara bajo ningún concepto. Sin embargo, Roche estaba casado. Pero existen los divorcios, pensaba Joséphine. El problema era que este señor ya no parecía muy interesado en ella. Además, él no dudaba en decir de ella a todos sus comparsas: debiste haber estado en prisión con ella antes del 9 de Termidor para conocerla tan íntimamente. Eso ya no sería perdonable cuando volvamos a la libertad. Esto no le impidió en privado abrirle la bolsa de par en par. Por un tiempo, gracias a Roche y a Paul Barras, Joséphine consiguió mantenerse a flote, pagar sus caprichos, que no eran pocos, y la comida de sus hijos. Pero ella empezaba a sentirse un poco intranquila con la inestabilidad sentimental de Roche hacia ella, consecuentemente su propia inestabilidad financiera. Al escuchar los incesantes desahogos angustiados de su amiga, Teresa Cabarrud propuso: "Mon chéri, ¿por qué no consultas a nuestra vidente para hablar sobre eso?" Ay, Talita, ya me han predicho lo mejor. Y eso es lo mejor que quiero de él. Incluso en prisión me lo decían.
Ya sabes cómo las lecturas de Mademoiselle Lenormand son sorprendentes, ma chérie. Seguro que te calmará tus inquietudes, ya lo verás. Ale, ale, vete a su despacho ahora mismo, no pierdas más tiempo. Madame Manly de Château-Renaud, que había oído la conversación, decidió unirse a ellas. Así que, más una vez, Rose-Joséphine de Beauharnais, acompañada por Madame de Château-Renaud, se encontró una noche en la oficina de la Rue de Tournon, número 5. Marianne sale de su oficina y, dirigiéndole una mirada penetrante, simplemente dijo: «Hola, cariño. Pasa. Asseyez-vous. Siéntate». Dejando a su amiga ahí, Rose entró en la habitación y se sentó en la silla de madera que estaba disponible. Recordando los famosos estudios de Lavater, cuando aún era una jovencita, Lenormand nunca dejaba de observar atentamente a sus interlocutores. Todo en Rose-Joséphine era gracia. Algo agradable y extraordinario emanaba en todo su semblante. Elige 7 cartas, cariño. Rose-Joséphine obedeció, pero sin siquiera mirar el juego que se extendía ante ella, Marianne declaró: «Te repito, Joséphine, que estás destinada a un destino magnánimo, ma chérie. Por lo que veo escrito en tu frente, no es otra cosa que una ascensión excepcional». Tomando con cuidado la mano de la clienta, más una vez la giró suavemente, recogió las líneas con el dedo y añadió: «Ya has vivido una unión con un soldado que terminó trágicamente. Pronto conocerás a otro importante hombre de guerra y con él alcanzarás los altos honores». Rose no pudo evitar interrumpir. Alors, bueno, a lo mejor conozco a alguien, un general. No, Marianne negó con la cabeza. No es el que estás pensando tú. Este, aunque brillante, se desvanecerá en todo su esplendor. Te casarás con otro soldado, porque créeme, aunque aún no te des cuenta, estás bendecida por los dioses. Tu destino alcanzará grandes alturas, Joséphine, te lo aseguro. Este hombre con la espada con el que te vas a casar no te amará, no, te adorará, te venerará. Terminó Lenormand. Rose salió de la casa de nuestra querida Gifleux aún más convencida de la veracidad de las predicciones. Claro que quedaba una pequeña duda. No se casaría con su amado Roche, pero quizás sí. Esa era la única razón por la que la sibila pudiera haberse equivocado. O tendría que equivocarse en el caso de Joséphine. Rose-Joséphine abandonó la Rue de Tournon con la cabeza llena de sueños. La nueva seguidora de Mademoiselle Lenormand adoraba a Lazare Roche, quien infelizmente la despreciaba cada día más. En público llegó a exclamar: «¡Que me deje en paz!». Y eso lo encontramos en Memorias de Paul Barras. Tantas humillaciones. Pero él es famoso. Al final, Rose-Joséphine lo soporta, tragando su orgullo en nombre de este amor idealizado. Además de Barras, Lazare Carnot,
a menudo se consultaba con Lenormand. Carnot, matemático, ingeniero militar y uno de los 5 directores del gobierno, era conocido como el organizador de la victoria, por haber creado y dirigido los ejércitos revolucionarios durante el terror y el directorio. De hecho, fue a Carnot a quien Bonaparte debió su nombramiento decisivo. A principios de 1796, Carnot propuso oficialmente al joven Napoleón Bonaparte para el mando del ejército de Italia. Este nombramiento, fruto de la preferencia de Carnot por jóvenes oficiales entusiastas frente a los generales conservadores, lanzaría a Napoleón Bonaparte a la fama tras la brillante campaña de Italia, que eso veremos más adelante en 1796-1797. Y claro, si Barras y Carnot solían acudir a Lenormand para consultarla, podemos estar seguros que estas visitas la ponían en contacto con información de alto nivel sobre nombramientos militares y alianzas políticas. ¿A que sí? Me pregunto si cuando Lenormand le predijo a Joséphine que volvería a casarse con un soldado, ya tenía la información privilegiada de esas consultas. Si sabía que Carnot acababa de nombrar a Bonaparte y que él sería el hombre oportuno para la futura emperatriz. En ese caso, su predicción sería en realidad un reflejo de lo que ya se estaba diciendo en los despachos del directorio. Joséphine insistía en creer que ese soldado era Lazare Roche. Pero nuestra querida Sibila, segura de sus predicciones como siempre, le repetirá a cada encuentro: este brillante soldado desaparecerá en la gloria, Joséphine. No es él, cariño mío. ¿Cómo me identifico tanto con eso, eh? Si tú eres las que echan las cartas y hacen consultas tanto cuanto yo, seguro que te estarás identificando con esta situación con Mademoiselle Lenormand, de que a veces tenemos ahí, bueno, pues, ¿no? Los consulentes que vienen y quieren saber cosas y están encabezonados con una situación y resulta que va a ser que no, y va a ser que no. Y bueno, creo mucho en el libre albedrío y creo mucho en que, bueno, en el poder hermético de mental, ¿no? De la primera ley, ¿no? El poder mental hermético, ¿no? Pero claro, hay situaciones que ya percibí con la experiencia de las consultas que por más que intentemos encabezonar con una situación, parece que la vida nos está direccionando a otro camino. Y las cartas lo están diciendo. Y la persona sigue y tú, bueno, pues... Y al final, claro, ocurre lo que había aparecido en las cartas, la persona retorna un poco con el rabo entre las piernas y claro, y nosotros aquí. ¿Tú decías? ¿Verdad? Y, bueno, resulta que sí, que al final no era, era otro, era... Y claro, y nosotros como... Es que las cartas, ¿no? Lo famoso, las cartas no mienten jamás, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí está. ¿Cuántas veces dudaron de nuestra querida Lenormand? Como tantas veces ya dudaron de tú y yo aquí, ¿verdad? Bueno, pues mira,
pero siempre pasa. O generalmente pasa, vamos a decir, porque a lo mejor tú estarás ahí con otra experiencia, ¿no? De decir, bueno, pero por lo que tengo yo, las cartas no mienten jamás. Y principalmente las cartas de nuestra querida Mademoiselle Lenormand. Rose no olvidará esta frase. La mencionará a quienes la rodean cuando su amante muera el 19 de septiembre de 1797, con solo 29 años, tras padecer de tuberculosis. Como es de esperar, mientras Rose Joséphine de Beauharnais consultaba a Marianne, no podía sacarse las predicciones de la cabeza. ¿Un destino extraordinario? ¿Una vida bendecida por los dioses? Pero, ¿cómo podría tener esa vida dorada si tenía que seguir arrastrando al diablo por la cola como lo había hecho desde que salí de prisión? Je comprends pas. En el pequeño hotel que acababa de alquilar en la calle Chantereine, con una suma de dinero que en realidad no tenía, las facturas ya se amontonaban sobre la mesa de caoba del salón. Joséphine compraba a diestro y siniestro, como si no hubiera mañana. Pero para ella, aquella lógica era perfectamente comprensible. A ver, ¿cómo puedes mantener tu posición? ¿Cómo puedes verte joven, fresca, hermosa, a los 32, sin esos vestidos que te visten y al mismo tiempo te desvisten de la manera más hábil? Esos chales, esas enaguas. Sin mencionar los muebles, que para decorar las habitaciones, las antesalas y los magníficos tocadores, teníamos que vestir las paredes con hermosos estampados y llenar de espejos en abundancia, porque, ma chérie, tienes que contemplarte con cuidado, admirarte desde todos los ángulos, para que siempre te veas a tu favor. La vida se te escapa de los dedos a una velocidad vertiginosa. Los años vuelan con una rapidez implacable, especialmente para las mujeres de la isla como yo, que tenemos la desgracia de desvanecernos más rápido que las demás. Y eso, a pesar de todos los ungüentos con los que nos untamos generosamente el rostro, como esta pasta de pasas que gozaba de fama suprema contra los estragos del tiempo y que, por supuesto, era extremadamente cara. Había una parte de Joséphine que parecía insistir en vivir en un mundo de fantasía, intentando convencerse de que Paul Barras seguiría colmándola de dinero y que esta fuente no se secaría jamás. Pero en el fondo, ella sentía que empezaba ¿no? a cambiar las cosas, que Paul Barras empezaba a cansarse de ella, y empezaba a preferir sin duda a la mucho más bella Madame Tallien, cuya juventud aún no daba señales de marchitarse. Obviamente, si su general Roche regresaba, todas sus preocupaciones desaparecerían de inmediato. Pero
Este antiguo amante de sus días de impresión ya no se comunicaba con ella hacía tiempo. E incluso la evitaba lo más posible, según le contaban sus amigas. Como era de esperar, ¿no? Este chisme era servido en bandeja de plata en los salones parisinos. Sin embargo, Joséphine comprendía bien que un protector, incluso un marido, ¿no?, se había vuelto indispensable para ella. ¿Cómo iba a pagar tanto a los proveedores cada vez más exigentes como a los empleados que se resistían a trabajar sin cobrar? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué complicada podía ser la vida! Por no hablar de los niños. Eugène, que solo pensaba en alistarse en el ejército y soñaba con heridas y palizas. Y Hortense, que con casi 15 años se estaba transformando en una hermosa joven para la que tendría que encontrar, ¿no?, un pretendiente serio, un partido lo suficientemente fuerte como para satisfacer las necesidades de toda la familia, ¿no? Por más que le daba vueltas al asunto, en su hermosa cabeza de cabello oscuro no encontraba la solución. Claro que frecuentaba asiduamente todos los salones de moda, pero hasta el momento su búsqueda había sido completamente infructuosa. Siempre encontraba a los mismos hombres ocupados hablando de política o de sus amantes, y Joséphine no era una de ellas. En el fondo de su corazón, creo que esta coqueta canceriana soñaba con el amor verdadero. Bueno, esos salones vibraban como una caja de relojería, risas contenidas, copas que tintineaban y miradas que medían el precio de cada gesto. Paul Barras, con esta mezcla de anfitrión y corredor de influencias, movía el escenario con la calidez controlada de quien siempre sabe a quién presentar. Madame Talion, espléndida y peligrosamente seductora, solía pasearse por estos círculos como si repartiera favores y rubores en la misma bandeja de plata. Fue en una de esas noches, entre murmullos y perfumes fuertes e intensos, cuando apareció Napoleón Bonaparte, todavía sin corona ni leyenda, vestido de general y con los ojos encendidos por la ambición. Joséphine, que ya sabía cómo hacerse ver sin pedirlo, seguía rozando conversaciones con sonrisas calculadas por el salón. Su porte tenía la mezcla justa de desdén y promesa que enloquecía a los hombres interesados en ascensos y caricias por igual. Que la tía no era tonta, ¿no? Era muy lista. Sabía usar sus atributos femeninos. Olé por ella. Barras, con una discreta inclinación, los acercó. Tengo a alguien a quien presentar, dijo. Y la frase fue suficiente. Talion, como una chispa, dejó el comentario que hizo latir más alto los corazones. Napoleón se quedó prendado antes de comprender qué le sucedía. No era solo belleza lo que vio, sino una presencia hecha para dominar salones y destinos. Joséphine, por su parte, calculó la ventaja y la sintió. Un joven general con futuro era en esos tiempos exasperados, ¿no?, una inversión que podía a lo mejor transformar su suerte.
Bonaparte era un personaje bastante peculiar. Con su ropa en el momento andrajosa, que olía a pobreza, delgado, de piel pálida, mejillas hundidas y el pelo peinado en flequillo, el desconocido tenía una apariencia incongruente que contrastaba con el dorado de la habitación. Sus botas desgastadas y mal lustradas, demasiado grandes para sus piernas tan chiquitinas y delicadas, crujían en el parqué, amenazando con romperse a cada paso. Mientras lo observaba disimuladamente, Rose-Joséphine se preguntaba cómo y sobre todo por qué Barral lo tenía en tan alta estima y seguía invitándolo a tantas reuniones privadas como la de Madame Tallien, por ejemplo. Cada vez que aquel extraño pasaba junto a ella, Rose-Joséphine sentía dos ojos ardientes, brillantes de inteligencia, que la miraban fijamente, desnudándola constantemente con insolencia. «Ay, mira este que me habéis presentado», le susurró al oído de su amiga Talita. «Parece un perro flaco», sugirió su amiga. «O mejor dicho, un gato. Y con unas botas que le quedan enormes». «Sí, ese mismo, el gato de botas». Se dice que Laure Permont, la futura duquesa de Abrantes, fue la primera en apodarlo así a Bonaparte, el gato de botas. Madame Tallien rió entre dientes, llevándose la mano a los labios con delicadeza. ¡Oh! Lenormand también asistía, ¿no?, a algunos de estos eventos, como te comenté, ¿no?, en el episodio anterior. A lo mejor en un bal de víctimas no estaría ella presente. Lo habíamos dejado ahí como en la duda, ¿no? Pero claro, sí que habían varios eventos los cuales Lenormand había sido invitada y por supuesto que iba para ella, era marketing, ¿no? Era negocio. Entonces, y claro, y en esos eventos ella ya estaba bastante familiarizada con todos sus frecuentadores, porque claro, quieras o no, se fue ampliando su cartela de clientela, ¿no? Su clientela y bueno, cada vez más la gente que iba a consultarse con ella estaba ahí, ¿no?, en los eventos. Me gustaría imaginar que cuando se acercaba a Joséphine, siempre percibía como este embriagador perfume que comenta, ¿no?, de lirio y clavel, que es tan característico de Joséphine de Beauharnais y tan arrebatador que fue para Napoleón, porque el tío hablaba muchísimo, ¿no?, el perfume de Joséphine, ¿no? Y claro, y Lenormand siempre sabía exactamente qué decirle para entablar conversación, ¿no?, en esos eventos. Querida Rose-Joséphine, hace tiempo que me intriga su magnífico anillo púrpura que parece una rosa de porcelana soplada en vidro. ¡Qué belleza de anillo! Ay, ya sabes cómo me encanta esta flor que florece en Martinica, de donde soy, ¿verdad? Además, combina con mi nombre, Rose. Pero la verdad, bueno, prefiero que me llamen Joséphine, viuda Beauharnais. Por cierto, Mademoiselle Lenormand, mi prima política, Fanny, me confirmó sobre su profesión en la cárcel, la que decía que llegaría a ser reina. Tenías razón, ¿verdad? Dijo absorta en sí misma. Bueno, eso parece, puesto que te lo repitieron, querida Joséphine, contestó Marianne esperando ganar importancia. En el convento carmelita donde
Languidecí durante el terror. Conocí a Talita, trasladada a la Fox, quien me confesó desde entonces todas las cosas buenas que pensaba de usted. Mi prima Fanny también. Y después de las consultas que he tenido en la calle Tournon, puedo decirle lo mismo. Eres fantástica, Mademoiselle Lenormand. Lenormand consideró que al tiempo de prisión, conforme a su leyenda, le siguió el de bailes y salones lucrativos. Me gustaría mucho creer en su intuición, mademoiselle, respondió Josephine, quien de cerca mostraba los estigmas de su avanzada edad. Y la verdad, la tía estaba preocupada. En las luces de las velas es muy probable que la piel de Josephine pareciera aún más oscura y fina, con algunas arrugas asomando en su frente. Los pintores de la época la retrataban con la piel mucho más blanca de lo que en realidad tenía. Sus ojos redondos de ébano brillarían con intensidad y sus labios bien definidos con color carmín delatarían un apetito voraz, esbozando una media sonrisa, no siempre, para ocultar sus dientes podridos. Emanaba de ella un magnetismo innegable. Absorbido por la suavidad de su acento mestizo, casi inaudible, salvo en breves momentos cuando salía a cotillear, ¿no?, con las demás damas del recinto. Señorita Lenormand, estoy pensando que estaremos más cómodas para hablar en mi casa. ¿Podrías venir mañana, el número 6 de la rue de Chantereine, por volta de las 2 de la tarde, por ejemplo? Me gustaría preguntarle sobre un tema. Verás, es un tigre. Me persigue. Reflexionó en voz alta, exasperada por haber sido abandonada. ¿Pardon? ¿Quién? ¿Él? Preguntó Lenormand mirando al general Bonaparte. Como un perro de caza, Bonaparte seguía atento cada paso de Josephine por el salón. Desde el primer momento en que la conoció, quedó cautivado por ella y empezó a cortejarla con insistencia. El general Bonaparte nos cuenta, ¿no?, el mariscal Marmont en sus memorias. Se enamoró perdidamente de Madame de Beauharnais, enamorado en todo el sentido de la palabra, con toda la fuerza de su más alta aceptación. Parecía ser su primera pasión y la sintió con toda la energía de su carácter. ¡La, la! Fuerte, ¿eh? Al parecer, para Josephine, no fue un amor a la antigua, ni un arrebato inocente, como podía haber sido para Napoleón. Fue más bien la primera escena de una alianza complicada, envuelta en seducción y conveniencia. Entre risas, copas, ¿no?, y miradas que no perdonan, empezó la intriga que meses después culminaría en algo más que veremos más adelante. Barras había presentado, Tallien había dado brillo y Lenormand había soltado el hechizo. Napoleón realmente estaba fascinado y empezaba a creer que todo era posible, mientras Josephine sonreía, guardando sus secretos bajo la piel de quien sabe jugar. Desde lejos, Napoleón reconoció de inmediato a Lenormand. Hablando con Josephine y su presencia lo irritaba. Lo mismo se puede decir de nuestra querida Sibila. No tenía mucho aprecio al soldadito de...
que hizo poco caso de sus profecías y cuestionó sus dones mediúnicos. Con su mirada oscura, Marianne parecía lanzarle una lluvia de balas de cañón cargadas de explosivos. No le tenía miedo. Sin embargo, a él no le gustaba enfrentarse a ella, la verdad. El general, al darse cuenta de que las dos le miraban y cuchicheaban, se apresuró a acercarse. «Oh, Bonaparte, ¿conoces a Mademoiselle?» Pues no. Se hizo el tonto, respondiendo con una malicia apenas perceptible. Pues es Mademoiselle Lenormand, es una profetisa de primera, dijo Josephine entre dos silencios. Ajá, una mujer con futuro, entonces, observó Bonaparte con su semblante austero. La conversación se animó y más gente empezó a unirse ahí al trío. ¡Ay, se están diciendo cosas sorprendentes sobre usted!, coincidió la Harcourt, acercándose a Mademoiselle. ¿Y qué se está diciendo, Mademoiselle? Que usted es una pitonisa milagrosa y, como tal, me hubiera gustado beneficiarme de sus conocimientos. ¿Ve a ese hombre de negro cerca de Barras, allá? Pido una cita con él. Aquí un paréntesis. El hombre de negro era Talleyrand. La intuición de Lenormand veía en él una oportunidad para la Harcourt. Quería que ella se acercara a él porque de esta conversación podía salir algo provechoso para ambos. La relación de la Harcourt con Talleyrand parece haber sido sobre todo la de dos personas del mismo círculo político y social del directorio, no necesariamente una relación sentimental clara. En la cita conservada de las memorias atribuidas a Talleyrand, él menciona que la señorita Harcourt lo había pintado de una manera muy verdadera, lo que sugiere que ella lo conocía bien, ¿no? y comentaba sobre su carácter. Eso apunta a una relación de trato, observación y probable cercanía de salón dentro de un ambiente de tertulias y redes políticas parisinas, ¿no? Al final, la Harcourt, sí, claro, se acerca, lo conoce y se crea una relación donde ambos compartían el mismo mundo de influencias. Lalonge, esta bella Lalonge, también intervino. Se lamentó como si su caso fuera una prioridad. ¡Ay, Mademoiselle Lenormand! ¡Hay muchos hombres! Me están acosando. Debido a su cercanía con Clairon y Montansier, nuestra querida Joufflue se vio completamente atada a los caprichos de las divas que presidían, ¿no?, en estos eventos. No se preocupe, este inconveniente mejorará con el paso de los años, la animó Marianne. Por cierto, ¿no es usted pariente de François de Neufchâteau? Oui. Él fue quien me lanzó al estrellato y a partir de entonces muchos me codician, lo cual, lo admito, no puedo resistir. Abro otro paréntesis aquí. Anne-Françoise Elisabeth Lange, la famosa actriz de la Comédie Française, alcanzó el estrellato interpretando a la protagonista de Pamela o La Vertu Récompensée, obra escrita por el político François de Neufchâteau. Pero el éxito fue efímero. La verdad, durante el reinado del terror, la pieza fue acusada de contener sombras realistas y la obra fue cerrada. Lange fue arrestada. Te había comentado en episodios anteriores sobre la Lange ser arrestada, ¿te acuerdas? Y claro, encarcelada en la Sainte-Pélagie, aunque logró pagar su traslado a la pensión Belhomme,
una prisión de lujo donde llevó su propia servidumbre. Una nueva denuncia relativa al teatro provocó que volviera a la cárcel en condiciones mucho más peligrosas. Y ahí ella ha tenido que espabilarse con las influencias y con la ayuda de protectores poderosos logró eludir a la guillotina y fue liberada tras el golpe del Termidor, ¿no? El 27 de julio de 1794, que marcó el fin del terror y le permitió retomar su carrera en el Théâtre Feydeau. Entonces, claro, en esta época, cuando todos fueron liberados, ¿no? Un montón de gente liberada, ella fue una de ellos y siguió entonces con su vida, como cada uno también estaba ahí, ¿no? Siguiendo con su vida mica, ¿no? Poquito a poco. Ah, cuidado, querida Lange, quien besa demasiado acaba mal, le dijo Lenormand, intentando controlar, ¿no? Esta ansia de deseo que tenía la Lange. La presencia de Marianne en aquellos eventos era magnética. Bastaba con que apareciera para que casi sin darse cuenta se formaban pequeños grupículos a su alrededor. La gente la rodeaba con curiosidad ardiente, le lanzaba preguntas frenéticas y le pedía consejos, como quien busca un salvavidas, ¿no? En medio de la incertidumbre que estaba el momento actual, ¿no? Que estamos hablando ahora. Y ella, claro, respondía sin titubear, con la seguridad de quien sabe exactamente lo que hace. Podemos decir que había una parte de altruismo, ¿no? Y eso lo habíamos visto, que sí es auténtica, es genuina de Lenormand, este altruismo que lo habíamos visto cuando estaba en prisión, ¿no? Y ayudó muchísima gente. Pero también creo que hay una parte de estrategia ahora en este momento, ¿no? Porque cada consejo lanzado era una semilla que plantaba en la mente de sus oyentes. Y claro, sabía que esos intercambios valían más que cualquier anuncio escrito. Entonces ella en este momento ni se preocupaba en autopromocionarse ni escribir nada, ¿no? Simplemente frecuentaba esos salones y ya, bueno, empezaba a hacer ahí sus contatitos, ¿no? Es que el valor de una intuición cierta, ¿no? Y una recomendación oportuna, la sensación de ser la única a quien se le confiaba un secreto, claro, todo eso construía allí una red invisible de confianza. Y al día siguiente, su despacho aquí estaba abarrotado de los primeros que la noche anterior habían acudido a pedirle un consejo. Y ella, claro, soltó ahí ¿no? Un teaser, ¿no? Y ellos, bueno, al día siguiente ahí, ¡tatán!, ¿no? Bueno, esos clientes ya convertidos en fieles llenaban su agenda y reponían sus arcas, cumpliendo la vieja regla de Marianne, dar un poco de verdad hoy para recibir mucho más mañana. Y bueno, poquito a poco va llegando la primavera. Y París, como siempre, fingió respirar con más ligereza. Los árboles se llenaron de brotes y la Rue de Tournon siguió convertida en un pequeño centro de gravedad para curiosos, nerviosos, ambiciosos y devotos del porvenir. En aquella Francia post-revolucionaria, donde casi todo el mundo intentaba recomponer su vida entre ruinas, rumores y nuevas lealtades, el gabinete de nuestra querida Marianne Adélaïde Lenormand se había vuelto un lugar de paso obligado para figuras influyentes de la capital. Ya no consultaban a la sibila solo los inseguros, también acudían quienes tenían poder, quien tenía influencia, ¿no? O aspiraciones también, ¿no? Demasiado grandes para confiar en el puro azar. Entonces querían ahí tener una seguridad de
actuar en ciertas situaciones, ¿no? Para ir ahí subiendo. En ese mismo tiempo, Marianne recibió una noticia que agitó todavía más el clima político. En este París que ya estaba bastante agitadito. La muerte del joven delfín, Luis Carlos, en la prisión del Temple. Consumido por la tuberculosis, el abandono y los malos tratos, el peque no aguantó. El niño había sido encerrado ahí tras la caída, ¿no?, de la monarquía, y durante meses su nombre se convirtió en una herida abierta para los monárquicos. Pobre crío, ¿eh? En la convención llegó incluso a discutirse la posibilidad de canjearlo por prisioneros franceses que estaban retenidos en Austria. Pero el acuerdo nunca se concretó, la verdad. Y su final, ¿no?, tan oscuro como su encierro, alimentó de inmediato la conmoción, la sospecha y la leyenda, ¿no?, de el niño del Temple, ¿no?, del Temple. Para una monárquica ferviente como era nuestra querida Marianne, ¿no?, la noticia tuvo que caer como un golpe moral. Ella, que había vivido tan de cerca el derrumbe del mundo antiguo y que ya había mostrado simpatías, ¿no?, por los de arriba, incluso en tiempos de peligro se exponía ella ahí con esta simpatía, ¿no? No podía mirar aquella muerte sin sentir una mezcla de tristeza y de rabia. Y como suele ocurrir, ¿no?, cuando un niño desaparece en medio del horror político, el vacío se llenó enseguida de versiones alternativas. Circuló la idea de que el delfín no había muerto realmente, y eso era una de las cosas que Lenormand intentaba siempre afirmar, de que no estaba muerto, de que había conseguido huir, ¿no? Ya te había comentado un poco sobre eso. ¿No? Y bueno, entonces claro, como que empezó a circular esta historia, ¿no? Que no murió, que había escapado gracias a una maniobra secreta, ¿no? Y que en su lugar habían dejado a otro niño enfermizo, débil y casi irreconocible. Y entonces, bueno, lo quitaron uno por el otro se marchó y al final, uy, ay, murió el niño, ay, no. El rumor echó raíces, ¿no? Porque el destino del pequeño, ¿no?, Luis XVI había sido tan brutal que a muchos le costaba aceptar que el heredero de Francia pudiera acabar así, ¿no?, en una circunstancia como esa, encerrado, enfermo y olvidado, así tirado, ¿no?, en un rincón húmedo y pudriéndose ahí, ¿no? La fantasía de un regreso futuro, de un príncipe salvado en secreto, ¿no?, empezaba a sonar más verosímil que la verdad, porque, ¿no?, la gente ahí que eran monárquicos, efervescentes, ahí querían seguir soñando, ¿no? Y claro, Marianne, que siempre mostró gusto por este tipo de relatos, no era ajena a ellos, ¿no? Durante años se declaró convencida de que este Luis, el 17, ¿no?, 16, ¿no? El 16 se había, pardonnez-moi, 17, el pequetito, había recibido ayuda para huir al extranjero. Una idea que encajaba perfectamente con la imaginación política y sentimental de la época, ¿no? La desaparición del niño convirtió su figura en una especie de fantasma dinástico, como un rey sin reino, ¿no? Un mártir sin tumba, tipo de una ausencia demasiado pesada, ¿no?, para ser aceptada así sin más por esta gente que era monárquica efervesciente, ¿no? Así que de este modo, ¿no?, el hijo de Luis XVI, ahí vamos, pasó a ocupar un lugar casi sagrado en la memoria monárquica, mientras la revolución seguía intentando consolidar su propio relato. Tras la desaparición, ¿no?, quedó en escena su hermana, María Teresa Carlota de Francia, la única superviviente directa de aquella familia que la Sibila llamaba con tanta frecuencia la Revolución Maldita. También su destino se volvió asunto de Estado.
Los diputados de la convención dudaban qué hacer con ella. Liberarla parecía sensato, pero dejarla en Francia equivalía a conservar un símbolo vivo capaz de reanimar el fervor realista. Se habló de enviarla a España, de utilizarla en negociaciones, de apartarla del territorio francés cuanto antes. Su presencia era incómoda, ¿no? Porque recordaba demasiado lo que la revolución había destruido y porque aún podía ser útil a quienes quisieran reconstruir la monarquía sobre nuevas bases diplomáticas. Mientras tanto, la joven era observada con una mezcla de cautela y cálculo. El pueblo la había convertido en una figura casi legendaria, asociándola con el dolor de su hermano y con la imagen del huérfano del temple, ¿no? Ese niño que ya empezaba a recibir una devoción popular de tono casi religioso. A ojos de muchos, la familia real ya no era solo una dinastía vencida, era también un conjunto de víctimas de la guillotina y del horror, ¿no? De la terror, ¿no? Y en ese clima de compasión, superstición y nostalgia, la voz de la sibila sonaba con particular fuerza, ¿no? Por eso, claro, no me sorprende que Marianne, una buena noche, dijera con una mezcla de convicción política y ironía profética geminiana que tanto la caracterizaba, que los Borbones volverían al trono, aunque probablemente no por mucho tiempo. Ella ponía un pesito dentro del agua y quitaba, ¿no? ¿Me mojo? No me mojo, ¿no? Era lista, era muy lista. Y bueno, quizá ahí reside, ¿no?, el verdadero tono de esta etapa. ¿No? La historia avanza, pero nunca deja de temblar, ¿no? Las coronas caen, las familias se dispersan, los niños desaparecen, y claro, las mujeres no saben mirar detrás del decorado, ¿no? Y siguen tomando nota, ¿no? Y claro, con nuestra querida Marianne Adelaide Lenormand, desde su gabinete, entendía mejor que nadie que el poder nunca desaparece del todo, solo cambia de manos, cambia de nombre y también cambia de máscara. Bueno, termino por aquí. Sin antes, claro, comentarte algo que me hace mucha ilusión. Ya sabes que el día 27 de mayo ahora es el cumpleaños de nuestra queridísima Mademoiselle Lenormand. Y entonces estos días, yo vengo organizando todo un material que quiero ir compartiendo contigo. Además, estoy como que hablando aquí entre me, myself and I, ¿no? De, bueno, dar el paso, ¿no?, con las redes sociales y con Patreon y con plataformas, ¿no?, para ir empezando ya a ir creando una comunidad y también pudiendo ofrecer material un poco más especial, más, ¿no?, más a lo VIP. Entonces, quiero compartir contigo que a partir del día 27 de mayo, quiero ir ya empezando a ir llenando las redes sociales en una cuenta de Facebook. Sí, yo soy de las viejas, cariño, lo siento, pero voy a aprovechar el Facebook. Las cuentas de Facebook, las cuentas de Instagram, de TikTok,
Y bueno, tendrá el arroba Becoming Lenormand, ¿no? Becoming Lenormand, todo junto. Entonces, tanto con Instagram cuanto con TikTok. Y ya te pasaré el tema de Patreon, que eso todavía estoy organizando, porque aquí el Patreon de verdad que es el gabinete privado de nuestra querida Mademoiselle Lenormand. Entonces, aquí hay que ser tratado con el cuidado, el cariño, ¿no? Que se merece. Pero a partir de, si tú, ¿no? Si te interesa, ¿no? Seguirme en las redes sociales, pues bueno, me hice como el reto de las redes, ¿no? Tú ya aquí me ves aquí en YouTube, sabes que yo tengo como que este desafío, ¿no? Entre las redes sociales, pero digo, no, venga, voy a enfrentar el miedo porque, mira, si es un Becoming Lenormand, yo tengo que becoming una mujer como ella. Entonces hay que tener ahí un buen par y hay que empezar a ponerme ahí en las redes. Entonces yo dije, mira, en el cumpleaños de Lenormand, a partir de ahí vamos a celebrarlo y yo voy a empezar a ir entonces enseñando material, compartiendo, porque además, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? En el episodio anterior, ya 50, ¿no? 50 episodios aquí en YouTube y las redes sociales, nada, vacías, cero. Entonces, bueno, vamos allá, ¿no? Y claro, también vengo trabajando en tantas cosas chulas que quiero compartir, tanto material creativo, incluso material de cursos de Lenormand, de souvenirs de Lenormand, en fin, del universo Lenormand, ¿no? Que me encanta tanto y te encanta también, seguro que te encanta a ti, si no tú no estarías aquí aguantándome ahí 51 con episodios. Y claro, también estoy grabando las barajas, he desarrollado una especie de como un análisis de las barajas, donde voy poniendo yo qué sé, como estrellitas, ¿no? Doy 5 estrellas, 4, cosas así. Y también es como un modo que tú vayas conociendo lo que hay en el mercado, lo que vale la pena, lo que a lo mejor te conectas o no, porque eso sí me pareció ser muy importante, ya que tengo disponible y soy obsesiva por obtener material lenormandés, ¿no? Que sé que a veces es muy difícil encontrar barajas que tú puedas tener ahí todas las cartas disponibles, incluso poder ver, sentir, ¿no? Como es, si es una carta que puede ser resistente, porque claro, a ver, tú sabes, si tú trabajas con baraja, ¿no? Y con lectura, y tú ahí raca, cada día, bueno, hay que tener un material que sea resistente. Entonces, claro, el desarrollo es de cartas desde la caja, si viene manual, si no viene manual, en qué idiomas está, la calidad del papel, la calidad también simbólica, ¿no? Las ilustraciones, el arte, ¿no? Y todo eso. Y me hace mucha ilusión. Entonces, pero claro, eso es un curro de la hostia, ¿vale? No te lo voy a mentir. Y por eso también te estoy comentando, incluso para decir, no, mira, vamos a poner la fecha ya, el día 27, a partir de ahí vamos a empezar con las redes sociales, vamos a empezar a ir poniendo materiales, vamos a empezar con el Patreon, para ir poniendo contenido más chup, más especializado y más VIP y más tal, ¿no? Y poniendo una fecha, yo creo que eso también me ayuda muchísimo a organizar la cabeza. Entonces, ya te digo,
ya lo he dicho, ya lo he soltado. Entonces, claro, en el próximo episodio también seguro que te voy a dejarlo todo, también de las direcciones, ¿no? De las redes sociales y tal. Voy a poner aquí abajo, ya está creado, pero está vacío, ¿ok? Entonces calma, pero poquito a poco voy llenando, ¿ok? Con material. También estoy haciendo todo un recorrido con todos esos episodios, ¿no? Ir sacando también cortitos y material que pueda ir aprovechando, ¿no? En esos espacios de redes sociales y tal. Y nada, vamos a más un paso, ¿no? Y rumbo a un sueño, ¿no? Que es ir a Francia, ir a gravar a Ibi Camille Normand, ir a investigar in situ, y tú, claro, tú vendrás conmigo. Ya, no me digas que no, ya está hecho, tú vienes conmigo. Entonces, nada, si tú acabas de llegar al canal, hombre, si tú quieres venir en este viaje, si tú quieres recibir contenido exclusivo, VIP y hacer parte de este gabinete, ¿no? Tan especial de Mademoiselle Lenormand, hombre, aquí, sígueme ya, ¿no? ¿Qué? ¿Que no has seguido? Hombre, pues es tan fácil, mira, ¡plim! Sigue y ya está. Y cada día que yo ponga aquí material, tú vas a recibir el aviso, ¿no? Además, comenta, participa. Esto me encanta, ¿no? Porque si tú estás ahí trabajando también en una investigación, uy, es súper enriquecedor. Si tú tienes algo que te gustaría saber, si hay alguna baraja que te interesa que hable, ¿no? Espero que la tenga. También, te seré sincera. Hay barajas y barajas, hay algunas que a lo mejor tendrás que esperar un poquitín hasta que pueda adquirirla, pero estoy aquí y estoy más que contenta para estar compartiendo todo eso contigo y darte ahí, bueno, la información que necesitas para que tú puedas adquirir, ¿no? Una baraja que tú a lo mejor has visto en algún vídeo o alguien te había comentado y tú no sabes cómo es, ¿no? Y ahí tú vas a una tienda y tú ves que la caja está cerrada, está precintada, tú no puedes ver las cartas. Entonces, claro, yo estoy súper ilusionada de poder hacer, ¿no? Todo este proyecto y poder ir compartiendo esta información. Entonces, sígueme, pon ahí la cinetita para recibir el aviso. Y también te voy a poner abajo las redes sociales. Si quieres, ya puedes empezar a seguirme, pero aún estoy editando material, construyendo, o sea, probablemente ahora que estás viendo este vídeo, si tú te pones a seguir, no encontrarás ahí las cuentas, eso sí, pero no encontrarás material, ¿ok? Pero está viniendo, estoy haciendo. Investigando mucho, estudiando mucho, leyendo mucho, eso tarda, como te había comentado. Y además ahora editando material para ir añadiendo a las redes sociales. Entonces es más un espacio donde estar interactuando, ¿no? Vamos a ver. Oye, deséame suerte, porque yo soy una persona un poco así con las redes sociales, ¿vale? Cógeme de la mano, que eso para mí es un desafío, ¿vale? Vamos juntos porque eh, me ayudará un montón tener alguien que me diga, cariño, tranquila, está todo bien. Vamos allá, más un paso, ¿ok? Y nada, siempre, siempre, siempre te dejo un beso, te dejo un abrazo muy cariñoso y te agradezco tú que estás aquí siempre conmigo a mi lado. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Au revoir.